Buenas tardes, amigos de las redes sociales del Colegio de Abogados de Honduras. Mi nombre es Juan José Ali, relacionador público de la institución, y en esta ocasión hemos traído a bien poder transmitirles esta conferencia internacional titulada Análisis jurisprudencial de la prisión preventiva, impartida por el doctor en Derecho Penal de origen costarricense Javier Llobet Rodríguez. Muchas gracias por su presencia y esperamos que esta exposición sea de su agrado. Buenas tardes. El Honorable Colegio de Abogados de Honduras les da la más cordial bienvenida a la conferencia internacional bajo el tema Análisis jurisprudencial de la prisión preventiva, impartida por el doctor en Derecho Penal de origen costarricense Javier Llobet Rodríguez. Muchas gracias por su presencia y esperamos que esta exposición sea de su agrado. A continuación, me permito presentar a la mesa principal, la cual está conformada por la Honorable Presidenta del Colegio de Abogados de Honduras, la abogada Anibelinda Ochoa Medrano. Un fuerte aplauso, por favor. El Honorable Vocal Tercero de la Junta Directiva Nacional del Colegio de Abogados de Honduras, el abogado Giovanni Amador. El jurista y conferencista internacional, el abogado Javier Llobet Rodríguez. Una vez presentada la mesa principal, llamamos a este lugar a la presidenta del Colegio de Abogados de Honduras, la abogada Anibelinda Ochoa, para que dirija unas palabras hacia ustedes. Que tengan una feliz tarde, bienvenidas a esta su casa del Honorable Colegio de Abogados de Honduras. El día de hoy, acompañado muy gratamente con mi compañero de Junta Directiva, el doctor Giovanni Amador, junto a él y los demás compañeros, así como también con el director del Centro de Capacitación, hemos emprendido un esfuerzo por llevar a ustedes, los abogados y abogadas de nuestro país, las mejores capacitaciones, capacitación continua y permanente para seguir creciendo profesionalmente. Y honrada en esta tarde, le decía en el preámbulo de esta jornada al doctor Javier Llobet, que vamos a poder disfrutar de esas experiencias del derecho comparado, de las experiencias que él puede traernos en el marco de lo que es la aplicación de las diferentes medidas de aplicación para, en este caso, la prisión preventiva como figura procesal, desde una mirada o desde la perspectiva de los derechos humanos, que sin duda sé que ustedes en esta tarde van a saber aprovechar, enriquecer además ese conocimiento que ustedes ya tienen con el aprovechamiento que hoy vamos a tener en esta jornada, que le decía al doctor, ojalá que sea la primera de algunas que puedan venir en esta gestión y en las futuras gestiones del Colegio de Abogados. Pero solo ustedes, que son los invitados especiales, pueden seguir haciendo realidad este tipo de capacitación. Porque si bien es cierto, hoy contamos con la presencia del doctor Llobet como un expositor internacional, que ha sido gracias al apoyo que organismos también cooperantes nos han brindado a través del Poder Judicial de USAID, para que él pueda brindarnos este momento que vamos a aprovechar. Pero también refería, son ustedes que pueden seguir haciendo realidad
abocándose, participando en cada una de las capacitaciones que con esfuerzo y retributivamente o se les devuelve a ustedes con aquel pago que mensualmente ustedes realizan en el cumplimiento de la obligación que tenemos gremial y que la manda la ley orgánica. Así que sin duda la jornada de hoy vamos a emprenderla con entusiasmo, con alegría, porque el conocimiento es el poder y el saber en esta tarde va a ser parte de una experiencia más que nos va a enriquecer a cada uno de nosotros. Hacer mención que hacemos también un saludo a todos los colegas que nos están viendo a través de las líneas virtuales de la página del Colegio de Abogados de Honduras, porque este aprovechamiento va para todos los colegas que no pueden estar aquí presencialmente, pero que pueden verlo, como refiero, a través de lo que es la virtualidad. Y también va a estar este link para que ustedes le compartan a aquellos que tal vez no pudieron estar presentes hoy, pero que sin duda al poder aprovechar esa oportunidad que nos da la tecnología, podemos estar replicando y haciendo entonces remembranza de lo que el doctor el día de hoy nos va a servir. Así es que damos entonces por inaugurada esta importante jornada de capacitación internacional, esperando que para ustedes sea de total y completa satisfacción. Que tengan una feliz tarde y recuerden, esta es su casa y trabajamos para ustedes y por ustedes. Luego de haber escuchado las palabras de la presidenta del Colegio de Abogados de Honduras, presentamos ante ustedes una reseña acerca de nuestro conferencista internacional de este día. El doctor Javier Jovet Rodríguez nació el 4 de mayo de 1959 en Alajuela, Costa Rica. Doctor y máster en Derecho de la Universidad de Friburgo, en Brisgovia, Alemania. Catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Su área de especialización en Derecho Penal Sustantivo, Derecho Procesal Penal, Derecho Penal Juvenil, Derechos Humanos ante la Justicia Penal, Derechos Fundamentales ante la Justicia Penal. Se desempeñó como juez del Tribunal de Casación Penal, ha sido magistrado suplente de la Sala Penal o Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Su trayectoria profesional incluye la docencia como director de posgrados en Derecho, así como director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCR. Ha publicado numerosos libros y artículos en Costa Rica, Alemania, El Salvador y Perú, relacionando al derecho penal sustantivo y al derecho procesal penal, derechos penales juvenil, derecho internacional de los derechos humanos y la justicia penal, política criminal y prevención del delito, historia del derecho penal y del derecho procesal penal. Miembro de diversas organizaciones, entre ellas el Programa de Violencia y Sociedad de la Vicerrectoría de Investigación, Consejo Científico del Centro de Estudios del Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad de Göttingen, Alemania, Comité Científico del Curso de Derecho Penal Económico de la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo, y ha sido galardonado con el Premio Ulises Odio, otorgado por el Poder Judicial de Costa Rica por su contribución al derecho penal costarricense en 1992. Luego de esta reseña, me permito presentarle ante ustedes al doctor Javier Jovet Rodríguez. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, muy buenas tardes, muy agradecido con el Colegio de Abogados y Abogadas por la invitación a esta actividad. Ya en Honduras he estado, ya perdí la cuenta de cuántas veces he estado, 7 u 8 veces. La primera vez vine muy como un niño a un partido a Alajuela Olimpia, en 1971, con mi padre. Después vine en diferentes ocasiones. Estuve en el proceso de reforma procesal en sus inicios, en el año 96, aquí trabajando con René Suazolagos, que era un gran amigo mío y que desgraciadamente falleció hace pocos días, con Jesús Martínez, que era, bueno, el exdecano
de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, también con el magistrado Palacios también, que en paz descanse, y del que había leído aquel magnífico libro de Litigante a Magistrado. Vine varias veces después al programa de especialización que tenía la Universidad Nacional Autónoma acá en Tegucigalpa, y aquí en el Colegio de Abogados y en este salón es la tercera vez que estoy. Había venido una vez a través de la universidad. La segunda vez que vine, tengo que decirles algo también relacionado con esa pasión mía por el fútbol. Hubo un contacto del Colegio de Abogados con la Corte Suprema de Justicia en Costa Rica para ver si podían mandar a algunos juristas a dar unas conferencias. El presidente de la Corte propuso a Francisco Arnese, que después llegó a ser fiscal general de la República en Costa Rica, y a mí. Y nosotros, sabiendo que jugaba México contra Honduras en San Pedro de Sula, eso en el año 2001, pusimos como condición de que nosotros veníamos y nos llevaban al partido a San Pedro de Sula. Y entonces esa vez dimos una conferencia aquí y una conferencia también en San Pedro de Sula. Asistimos al partido con una camiseta preciosa blanca con estrellas doradas de Honduras, y celebramos los 3 goles que metió Honduras en ese maravilloso partido del 3-1 en el Estadio Olímpico. El tema de la prisión preventiva es uno de los temas fundamentales en relación con el proceso penal. Es un tema que define el sistema procesal que se sigue. Un sistema inquisitivo tiende a priorizar el dictado de la prisión preventiva, y un sistema predominantemente acusatorio será restrictivo en relación con esto. Por otro lado, en relación con este tema está el principio de presunción de inocencia, uno de los principios fundamentales del proceso penal, y siempre está esta relación entre la presunción de inocencia y la prisión preventiva, y por ello mismo es un tema que también en la historia del derecho ha envuelto discusiones ideológicas desde una perspectiva de carácter, podríamos decir, autoritaria en relación con el proceso penal. En el siglo XIX, Ferri y Garófalo criticaban las limitaciones a la prisión preventiva y hacían grandes críticas para eso, a la presunción de inocencia, que consideraban un principio sin sentido, enfrentados en ese entonces a Francesco Carrara de la escuela clásica, que hablaba de la inmoralidad de la prisión preventiva, aunque no proponía su eliminación. Y también en los regímenes autoritarios del siglo XX, el fascismo italiano, el nacionalsocialismo alemán y también los regímenes comunistas, se tendió a criticar la presunción de inocencia como un principio procesal, y todo ello también facilitando el dictado de la prisión preventiva. Esto no está... Vamos a ver si funciona. Okay. Bueno, ya. No, ya está solucionado el problema. Era un problema de manejo de la tecnología por parte mía. En el año 1981, el ILANUD realizó una investigación sobre la prisión preventiva, que se publicó y se llamó El preso sin condena en América Latina. En esa investigación que se realizó en 1981 se determinó
digamos, cómo la prisión preventiva era la regla en Latinoamérica. Si se partía de todos los países latinoamericanos en conjunto, el 65% de los presos se encontraban en prisión preventiva. Y en esa investigación se señalaba también los problemas que se encontraban fundamentalmente en las legislaciones de los diferentes países que facilitaban la prisión preventiva y también los problemas de la práctica judicial. Viendo, digamos, esas estadísticas, se veía que muchos países latinoamericanos tenían un 90% de presos sin condena. En el caso hondureño tenía algo más del 58% de presos sin condena. El país, digamos, latinoamericano que presentaba un menor porcentaje era Costa Rica, con un 47% de presos sin condena, lo que de todas maneras era un porcentaje bastante elevado. Vamos a ver cuánto. Ay, ay, ay. Toda una serie de... Bueno, ahora vamos a ver las estadísticas, digamos, en relación con los diversos países latinoamericanos. El problema era, por un lado, la regulación de delitos no excarcelables. Por otro lado, se contemplaba la prisión preventiva como automática. Las alternativas a la prisión preventiva eran fundamentalmente una excarcelación monetaria y el problema, por supuesto, de la fijación de los montos en relación con las personas que eran objeto de prisión preventiva y la situación de carencias económicas de los mismos. La regulación de causales como el peligro de reiteración, la alarma social y el gran problema de la larga duración de la prisión preventiva. Ese es el cuadro que les estaba mencionando yo, en donde pueden ver los altos porcentajes. Los países que presentaban menor porcentaje de presos sin condena eran los países del Caribe, los que también hay que decir que presentaban gran cantidad o porcentajes muy altos de encarcelamiento, aunque no en prisión preventiva. El problema se mantuvo a través del tiempo, a través de los años. Por eso, en una investigación, continuando esa investigación por parte del ILANUD y abarcando entre los años 78 al 92, los porcentajes más o menos en ese periodo se mantenían en los diversos países latinoamericanos, y en donde la regla era precisamente la prisión preventiva y la excepción era la pena privativa de libertad. Eso era, digamos, en parte, digamos, ocasionado también por las legislaciones que imperaban en Latinoamérica digamos, a inicios de los años 90 y que fueron creando una conciencia en la necesidad de reformar los sistemas procesales. En gran parte esa investigación del 81 hizo ver, ¿sí?, la necesidad de cambiar el procedimiento penal, no solo por el dictado de la prisión preventiva, sino también por la despersonalización del dictado de la misma, por la escasa participación también de la defensa, en defensa de los intereses de los imputados, un procedimiento de una gran duración que duraba muchos años, la inexistencia de una defensa pública adecuada en ese entonces, como algunas de las características que existían. Aparte también un tema en cuanto a que el juez que realizaba la investigación dictaba la prisión preventiva y la dictaba también de oficio, provocando también problemas en relación con el principio de imparcialidad. Todo ello llevó a que se tratara de reformar la legislación procesal penal.
Desde finales de los años 70, el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, que es una institución de carácter académico conformada por profesores de los diversos países latinoamericanos, estuvo impulsando la reforma de los códigos procesales penales latinoamericanos, tratando de superar los códigos predominantemente inquisitivos. Y todo ese afán de reforma queda plasmado en el proyecto de Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica de 1988, redactado fundamentalmente por el argentino Julio Mayer. Este proyecto pretendía regular un proceso predominantemente acusatorio, pretendía encargarle la investigación preparatoria al Ministerio Público, separando lo que era la investigación del dictado de diversas resoluciones durante el procedimiento preparatorio, dentro de esas, encargado al juez, dentro de eso la prisión preventiva, para tratar también de garantizar el principio de imparcialidad en el dictado de la prisión preventiva, la garantía del derecho de defensa desde los inicios del proceso. Uno de los aspectos principales era la regulación de la prisión preventiva, el carácter excepcional de la misma y la regulación de alternativas a este. Y por supuesto, como un aspecto también relacionado, tratando de aligerar el proceso, la regulación del juicio oral y público. Este proyecto de Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica de 1988 estableció una serie de aspectos en relación con esta temática. Por un lado, como les decía, la investigación a cargo del Ministerio Público y la existencia de un juez de ese procedimiento preparatorio, que entre otras cosas sería el encargado del dictado de la prisión preventiva y las alternativas a petición del Ministerio Público. Por otro lado, la regulación de causales de prisión preventiva regulaba nada más dos causales de prisión preventiva: el peligro concreto de fuga y el peligro concreto de obstaculización, considerando que las otras no serían acordes con la presunción de inocencia, ¿sí? Para eso también se basaba no solo en lo que había defendido Julio Mayer, sino algún sector de la doctrina, y también en lo que se había establecido en el proyecto alternativo alemán de 1984. Se regulaban plazos de duración de la prisión preventiva, el control de oficio cada cierto tiempo, se hacía un listado de alternativas a la prisión preventiva, superando lo que existía antes, digamos, o lo que existía en nuestros códigos en relación simplemente a la caución monetaria, y había una regulación, un artículo con respecto a la ejecución de la prisión preventiva. Este código modelo para Iberoamérica operó como impulso para la reforma procesal penal en Centroamérica y en diversos países latinoamericanos. Por eso se llegan a aprobar códigos en nuestra región centroamericana con caracteres muy similares. Si ustedes leen el código panameño o el código costarricense, se encontrarán con códigos con respecto a los cuales estarán familiarizados en gran parte, porque mucho van a coincidir con el código hondureño. Siguen en general en diversos institutos y en diversas regulaciones una regulación similar, aunque no idéntica. El único código de estos que se separó un tanto, aunque también recibió cierta influencia, es el código de Nicaragua de 2001. También otros países latinoamericanos como Ecuador, Bolivia en su momento, Venezuela y más recientemente también República Dominicana recibieron una fuerte influencia de este código modelo para Iberoamérica. Sin embargo, en uno de los temas en que los códigos aprobados se separaron del código modelo, es precisamente en el tema de la regulación de la prisión preventiva, y en particular con respecto a las causales de prisión preventiva, ya que muchos códigos no se atuvieron simplemente a las causales de peligro concreto de fuga y peligro concreto de obstaculización, sino regularon
otras causales, usualmente el peligro de reiteración regulado de diversas maneras, o también en algunos casos la alarma social, o también la regulación de delitos no escarcelables o delitos también de los que no serían posibles medidas alternativas. Por otro lado, sí se regularon alternativas a la prisión preventiva, se previeron plazos máximos de duración de la prisión preventiva en diferentes países, no siempre respetados, hay que decir, y también el control de oficio de la prisión preventiva. Con el transcurso de los años, la situación ha cambiado un poco, han habido muchas contrarreformas en los códigos procesales que han variado un poco la regulación original, y la prisión preventiva ha sido siempre uno de los temas que se ha ocupado más el legislador cuando hay, digamos, algún suceso que cause una gran alarma. Se tiende a modificar las reglas de la prisión preventiva y al aumento de las penas privativas de libertad. Todo ello ha producido un retroceso en relación con esta temática y con la regulación inicial. Por otro lado, encontramos una gran presión mediática para el dictado de la prisión preventiva y una gran presión también que se ejerce con respecto a los jueces para el caso de que no se dicten, presiones también, lo ha indicado la Comisión Interamericana en diversos informes temáticos, en forma específica, presiones del Poder Ejecutivo para el dictado. Muchas veces en nuestros sistemas procesales, el no dictado de la prisión preventiva implica, en algún caso mediático que ha recibido la atención de la prensa, implican que llegan los oficiales, digamos, encargados de las investigaciones disciplinarias a ver si inician un proceso disciplinario, y en algunas ocasiones lo han iniciado, lo que implica una presión, digamos, contraria a la independencia judicial. Yo le puedo decir que yo no conozco nunca que haya sucedido eso cuando no se ha dictado cuando se ha dictado la prisión preventiva, solo cuando no se dicta la prisión preventiva en un caso mediático. Bueno, vemos ahí cómo esas contrarreformas han llegado a tener una regulación en los códigos. Costa Rica es uno también de los que modificó en forma más drástica el tema mismo de la prisión preventiva en contra de las regulaciones originales. Lo que ha sucedido al final de cuentas es que pues la situación con respecto a lo que ocurría en el año 81, con respecto a lo que se señalaba en el año 92, podemos señalar que ha habido un cierto mejoramiento en una serie de países, en otros se ha mejorado pero mucho menos, y siguen existiendo muchos países con porcentajes de más del 40% de presos sin condena. Algunos incluso ven ahí en el caso de Bolivia, en ese estudio de 2013, y en el caso hondureño, en el 2013 veían el 50%, ¿sí?, que lo podemos comparar con el 58% del año 81, lo que significaba una ligera mejoría, digamos, pero siempre con un porcentaje muy, digamos, inadecuado de presos sin condena. El problema de la prisión preventiva, siendo un gran problema en Latinoamérica, ha ocupado a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en numerosos votos. Nosotros vamos a repasar algunos de los criterios que ha sostenido la Corte Interamericana en relación con eso. El aspecto principal es en relación con las causales de prisión preventiva, en cuanto a que solo ha admitido las causales de peligro concreto de fuga y peligro concreto de obstaculización. Se ha referido también, por supuesto, a la duración de la prisión preventiva
y que ella no puede durar más que un plazo razonable. Son importantes también varios votos razonados del magistrado, el expresidente de la Corte Interamericana, Sergio García Ramírez, ahí falta el García, Sergio García Ramírez, del expresidente de la Corte, que en estos votos se hace referencia a la problemática de la prisión preventiva en Latinoamérica, como las reformas procesales que se han dado han sido reformas que no han cambiado sustancialmente la situación, y él la llamaba reformas como de mero pizarrón, que al final de cuentas no habían tenido una aplicación práctica. La Convención Americana de Derechos Humanos regula en el artículo 8, inciso 2, bueno, ahora no me acuerdo del 8.2, y hay un inciso de una letra, la presunción de inocencia. Pero a su vez también hay que decir que establece la posibilidad de la privación de libertad durante el proceso, ¿sí? Ahí, por ejemplo, se regula que cuando se priva de libertad durante un proceso a una persona, esa privación de libertad no puede superar el plazo de lo razonable. O también se menciona la necesidad de la separación entre procesados y condenados. Siempre el gran tema que existe con respecto a la prisión preventiva es esa relación con la presunción de inocencia, y si la presunción de inocencia, como dice Ferrajoli, debería llevar a la eliminación de la prisión preventiva, o si la posibilidad de la prisión preventiva, como dicen otros autores, dentro de esos, bueno, el mismo Garófalo, deberían llevar a negar la existencia de una presunción de inocencia. La posición que ha imperado en relación con el tema es que la presunción de inocencia no impide el dictado de la prisión preventiva, pero ejerce una influencia en relación con su regulación. Y veremos lo que ha dicho la Corte Interamericana con respecto, con respecto a eso. Ok. En primer lugar, con relación a esa relación presunción de inocencia y prisión preventiva, la presunción de inocencia proviene en la terminología, digamos, recibió la influencia de la doctrina ilustrada dentro de esos Beccaria, ¿sí? Pero en la forma en que queda plasmada bajo esa influencia en la Declaración Francesa de Derechos del Hombre y del Ciudadano, en la regulación de la presunción de inocencia, en el propio artículo se regula la posibilidad de privar de libertad al imputado en los límites estrictamente necesarios. Igualmente, la doctrina ilustrada dentro de esos Beccaria, que hablaba de la presunción de inocencia, también establecía la posibilidad de privar al imputado de su libertad, eso sí, bajo los casos o los supuestos de peligro de fuga o peligro de obstaculización. Por otro lado, como lo veíamos, los diversos instrumentos internacionales, a su vez, que contemplan la presunción de inocencia, contemplan también la prisión preventiva. Muchos instrumentos de derecho internacional de los derechos humanos, por ejemplo, el soft law, las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, bueno, las antiguas y las nuevas de Mandela, van a tener un capítulo sobre la prisión preventiva, y el capítulo va a empezar diciendo: se presume la inocencia de los presos preventivos. Ahora después vamos a volver al tema de esa relación y lo que ha dicho la Corte Interamericana. Este es un aspecto importante que rige para el código hondureño y para los códigos de los diferentes lugares, digamos, en relación con los requisitos materiales para el dictado de la prisión preventiva. Para que se pueda dictar la prisión preventiva, se tienen que cumplir esos 13 requisitos, no uno, sino los 3 requisitos
que se menciona ahí. En primer lugar, la probabilidad de la responsabilidad penal del imputado. Esta probabilidad de la responsabilidad penal del imputado es una consecuencia no de la presunción de inocencia, sino del principio de proporcionalidad, digamos. Yo no voy en este momento a entrar a la explicación de eso. La probabilidad de la responsabilidad penal del imputado no está contemplada en la Convención Americana de Derechos Humanos, sí está en la Convención Europea de Derechos Humanos. ¿Sí? La doctrina latinoamericana la deduce de la prohibición de las detenciones arbitrarias, la deduce de la norma de la Convención Americana, y lo cierto es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diversas resoluciones ha hecho mención a la probabilidad de la responsabilidad penal del imputado como un requisito material para el dictado de la prisión preventiva. Es claro que la probabilidad implica un análisis probatorio, aunque no reúne, digamos, las características que tendrá para el dictado de una sentencia, y por supuesto hablamos de una probabilidad y no de la certeza que implica para el dictado de una sentencia condenatoria. El segundo requisito es la existencia de una causal de prisión preventiva. Y veremos si la Corte Interamericana solamente ha admitido como causales de prisión preventiva admisibles el peligro concreto de fuga y el peligro concreto de obstaculización. Y el tercero de los requisitos, el respeto al principio de proporcionalidad. Los requisitos formales de la prisión preventiva: la existencia de una resolución de un juez. Eso tiene relación con el principio de proporcionalidad. Ustedes encuentran injerencias en derechos fundamentales dentro del Código Procesal Penal que puede ser que se establezcan como potestades del Ministerio Público o de la Policía, por ejemplo, la requisa, el secuestro de objetos, incluso la aprehensión de personas, por ejemplo, infraganti. Mientras que hay otras injerencias en derechos fundamentales que reúnen tal magnitud, tal grado de injerencia en un derecho fundamental de carácter esencial, que tienen un reforzamiento particular, de modo que requieren una decisión de juez. Eso es lo que sucede con respecto a la prisión preventiva, con respecto a la orden de allanamiento, a la interceptación de llamadas telefónicas, al levantamiento del secreto bancario. Por otro lado, la fundamentación del dictado de la prisión preventiva, lo que ha sido exigido por la Corte Interamericana en diversas resoluciones y que debe abarcar los diversos requisitos de la prisión preventiva, tanto la probabilidad como la causa, la existencia del peligro concreto de fuga o peligro concreto de obstaculización y el respeto al principio de proporcionalidad. Precisamente cuando se habla peligro concreto, requiere su justificación en el caso concreto, y por eso la fundamentación. Hablamos, sí, como un requisito adicional para preservar el principio acusatorio, sí, la petición del Ministerio Público. Sí. Hemos hablado, y yo en algún momento sobre todo he hablado del principio de presunción de inocencia, otro principio básico que rige no solo en materia procesal, sino también en las diversas ramas muy importantes dentro del derecho administrativo y dentro del derecho constitucional. Bueno, la presunción de inocencia también es un principio constitucional, es el principio de proporcionalidad. Ahora, un poco en relación con esa relación entre la presunción de inocencia y la prisión preventiva. La Corte Interamericana ha dicho algo que debería parecernos obvio. La prisión preventiva no puede ser una pena anticipada. Es claro que para que se pueda imponer una pena se requiere una sentencia firme en que se ha realizado un proceso y se haya respetado el debido proceso.
Claro, eso plantea una serie de discusiones y de problemas, ¿sí? La Corte Interamericana, bueno, relacionado con eso mismo, ha dicho, la prisión preventiva es una medida cautelar y no punitiva, ¿sí? Decía algún autor que en relación con el tema mismo de esa de la prueba, digamos, de que no puede ser una pena anticipada, que teníamos dificultades desde el punto de vista de lo que significa para el que la sufre, digamos, para el preso preventivo o para el que sufre una pena privativa de libertad, de diferenciar entre ambas, digamos, de acuerdo con el grado de injerencia que implica para la libertad personal. Bueno, ambos los meten al final de cuentas a la cárcel, ¿sí? Y a veces incluso, aunque teóricamente los presos preventivos deberían estar en mejor condición que los que cumplen pena privativa de libertad, muchas veces los presos preventivos usualmente o están en situación igual o incluso en una situación peor, ¿sí? Y decía él que solamente podríamos distinguir entre la prisión preventiva y la pena privativa de libertad desde el punto de vista de los fines que se persiguen para una y para la otra. ¿Cuáles son los fines que usualmente la doctrina le asigna a la pena en general? Aparte del fin retributivo, la prevención general y la prevención especial. Y entonces, desde esa perspectiva se dice si la prisión preventiva no podría seguir ni la prevención general ni la prevención especial. Ese es el razonamiento también que se ha seguido por parte de la Corte Interamericana y que ha encontrado acogida en algunos casos, como los que se mencionan ahí. No solo el caso Chaparro Álvarez, sino hay otros votos adicionales relacionados con eso. Y se ha dicho, sí, que solamente puede tener fines relacionados con el proceso penal. Eso ha llevado a la Corte Interamericana a sostener que solamente serían admisibles el peligro concreto de fuga y el peligro concreto de obstaculización como causales de carácter procesal, uno para posibilitar el juzgamiento y el otro para evitar que se pueda descubrir al final de cuentas la verdad a través de acciones que tiendan a obstaculizar. Este es uno de los temas sobre los que encuentran más jurisprudencia de parte de la Corte Interamericana, una jurisprudencia reiterada desde el caso Suárez Rosero en el año 1997. Siempre es importante, en relación con el deber de fundamentación, cuando se habla de peligro concreto, les decía, la fundamentación sobre la existencia de ese peligro concreto, de fuga o de obstaculización. La Comisión Interamericana, en forma, digamos, expresa, se ha referido, sí, a que no sería admisible la causal de peligro de reiteración delictiva, que no sería admisible la alarma social como causal de prisión preventiva o para prevenir escándalos, como se contempla en algunas legislaciones, y también no sería admisible las prohibiciones escarcelatorias. A eso también se ha referido la Corte Interamericana en algunas resoluciones. Esa mención a las características del supuesto autor estaría relacionada con el peligro de reiteración o la gravedad del delito relacionado con ese mismo tema de la alarma social. Y también, muy importante en relación con esa temática hondureña de las alternativas a la prisión preventiva, no solo la Comisión Interamericana se ha pronunciado en contra del establecimiento de delitos no excarcelables, sino también la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También se ha pronunciado hacia las detenciones por la mera apariencia, en algunos casos, incluso la necesaria separación entre procesados y condenados desde el punto de vista de la ejecución, les decía,
deberían tener un régimen incluso más favorable los presos preventivos, aunque eso no sucede en nuestra realidad. El principio de proporcionalidad ha sido mencionado en diversas resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, diferenciándolo también de la presunción de inocencia. A veces en Latinoamérica se tiende a decir que de la presunción de inocencia se deriva el principio de proporcionalidad. En Alemania es al revés, del principio de proporcionalidad se deduce la presunción de inocencia. En realidad se trata de dos principios diversos. El principio de proporcionalidad, por más que traté de eliminar esa palabra de arriba, se me descompuso la computadora y no la pude eliminar, y entonces tenemos una palabra en alemán arriba, ¿sí? Del Tribunal Federal Constitucional Alemán. La jurisprudencia del Tribunal Federal Constitucional Alemán ha hecho un desglose del principio de proporcionalidad en tres subprincipios, ¿sí? El principio de proporcionalidad hoy día, a diferencia de lo que ocurría, digamos, en los años 70, ha ido siendo admitido en las diferentes legislaciones de las diferentes regiones del mundo como un principio fundamental dentro de un Estado de Derecho. Es un principio que a veces encontramos sus orígenes, se dice, en la doctrina ilustrada, en las referencias esas a la proporcionalidad de las penas que hacía Montesquieu en las cartas persas, o en el libro de Beccaria también, que hablaba de la proporcionalidad. Pero esa distinción en tres subprincipios proviene en gran parte del derecho de policía y del derecho administrativo, del Código Prusiano de Policía, creo que de 1787, si mi memoria no me falla. Y después, digamos, se fue admitiendo también en materia procesal, ¿sí?, a través de, bueno, la reforma alemana de 1964, la prisión preventiva, y antes se había discutido a raíz de algún político que se había suicidado en la cárcel en los años 20 del siglo pasado, un ministro de materia postal. El principio de proporcionalidad ha sido admitido como uno de los principios básicos del derecho constitucional. Hoy lo encuentra en cualquier libro de derecho constitucional o derecho administrativo, va a encontrar referencia al principio de proporcionalidad en relación con el tema de los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales en general admiten injerencias dentro de ciertos límites. Se señalan usualmente tres límites que deben tener: un principio la base legal, por otro lado el respeto al principio de proporcionalidad y el respeto a un núcleo básico del derecho, ¿sí? Eso ha sido admitido en general con respecto a los derechos fundamentales, y por supuesto la materia procesal penal encuentra mucha relación, muchos artículos relacionados con los derechos fundamentales, y también tiene una gran incidencia con respecto a la prisión preventiva. Esta afirmación del Tribunal Constitucional Alemán en tres subprincipios ha sido siendo asumida en otras legislaciones y por parte de otros tribunales, por ejemplo el Tribunal Constitucional del Perú, el de Colombia, el de Costa Rica, el de España. Ha asumido esta distinción y ha asumido también al principio de proporcionalidad también como un principio constitucional derivado del principio de Estado de Derecho. En primer lugar, la idoneidad, digamos, que tiene que ver con respecto a los fines que se persigue a través de la medida, y que ella sea adecuada, que haya una relación lógica entre los fines que se persiguen y la medida que se disponga. Por ejemplo, lo vemos en las alternativas a la prisión preventiva. Ustedes tendrán un listado de alternativas a la prisión preventiva. Si nosotros nos atenemos
a las causales de peligro concreto de fuga y peligro concreto de obstaculización, habrá algunas causales que no tendrán que ver, no tendrán ninguna relación con el peligro de obstaculización o bien con el peligro de fuga. Habrá otras que podrían tener relación con los dos. El principio de necesidad es un principio de última ratio, de mínima intervención, que manda, bueno, tiene una gran importancia dentro del derecho de policía. Por ejemplo, en las detenciones, la policía debe actuar con el menor uso de fuerza que sea posible para lograr, digamos, realizar la detención. Encontramos reglas de la ONU que mencionan la proporcionalidad en relación con la actuación de las autoridades estatales o también con respecto al uso de armas de fuego. Y este es un tema que tiene que ver con las alternativas a la prisión preventiva también, digamos. Las alternativas a la prisión preventiva, igual que la prisión preventiva, exigen la probabilidad de la responsabilidad penal del imputado y la existencia de una causal de prisión preventiva, ¿sí? Nada más que se parte de que a través de una medida menos gravosa que la prisión preventiva pueda combatirse razonablemente ese peligro concreto de fuga o peligro concreto de obstaculización. Lo que se parte con todo esto es, al final de cuentas, de que, como les decía, debe realizarse la medida menos gravosa. Si se puede disponer una medida alternativa a la prisión preventiva, debe disponerse esta. Y por otro lado, la proporcionalidad también en sentido estricto, como uno de los requisitos a los que mencionaré algunos aspectos, ¿sí? La Corte Interamericana se ha referido sobre todo a estos requisitos, ¿sí? En algunos casos, como el caso Norín Catrimán, ha sido, por eso no es solo una clasificación asumida por el Tribunal Federal Constitucional alemán, sino también por la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Sobre el principio de proporcionalidad, es un principio que ha sido admitido como un principio de Estado de Derecho y que se basa en criterios de justicia material y que lleva también, podríamos decir, un correctivo de la ley. Digamos, aquella frase que a veces nosotros oímos, la ley es la ley, no debería ser aplicable, digamos, en casos en que la aplicación de la ley sería evidentemente injusta. Precisamente en esos casos opera el principio de proporcionalidad. Eso tiene importancia, por ejemplo, a veces cuando hay un protocolo, a veces protocolos de detención por parte de la policía, y la policía dice: nosotros seguimos el protocolo al pie de la letra en relación, pero a veces seguir ese protocolo es algo totalmente absurdo, sin sentido, ¿sí? Acordémonos, por ejemplo, el caso del expresidente de Costa Rica, a que se le atribuían diversos hechos delictivos relacionados con la corrupción, y en este caso él renuncia como secretario general de la OEA y se viene en un avión para Costa Rica, pero lo detienen en la puerta, no lo dejan ni levantarse, podríamos decir, de su silla en el avión, lo esposan, lo bajan y lo meten en el carro para llevar detenido, lo que llaman en Costa Rica, mal llaman en Costa Rica las perreras, ¿sí? Unos carros cerrados, ¿verdad? Es claro que era totalmente absurdo, no diría el contrario al principio de proporcionalidad. La realización de esa detención de esa manera, no podríamos esperar, digamos, ni que se fuera a dar a la fuga, ni tampoco que se fuera a dar de golpes con los policías de parte de él. Con todo hay que decir que en ese aspecto no fue aceptada, digamos, por la Sala Constitucional costarricense la desproporcionalidad. Lo que prosperó algún recurso fue por la exposición a la prensa, porque tuvo acceso, digamos,
a la pista de aterrizaje. El principio de proporcionalidad, usualmente hablamos, esto no lo ha dicho la Corte Interamericana, pero sí lo señala la doctrina, opera como un correctivo de justicia material, digamos, un correctivo del límite de lo tolerable, de lo que se le puede exigir, y lo vemos sobre todo no en una equivalencia, sino en casos en que es clara esa desproporción o ese absurdo, digamos, de proceder en el caso concreto. Para hablar de la proporcionalidad, por un lado tenemos con respecto a la duración de la prisión preventiva, hay diversos votos de la Corte Interamericana. La Convención Americana habla del plazo razonable. Plazo razonable es un término indeterminado, de difícil precisión. La Corte Interamericana ha usado la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en que se toma en cuenta una serie de aspectos, no solo la gravedad del hecho, la dificultad para la investigación, la forma en que se realizó esta investigación, la actuación eventualmente obstruccionista que haya existido por parte de la defensa y el imputado, y también lo que implica para el imputado esa privación de libertad en el caso concreto, ¿sí? La Convención Americana menciona, ¿sí?, el plazo razonable en varias ocasiones, plazo razonable de duración del proceso, de cualquier proceso penal, y el plazo razonable en materia de prisión preventiva. Es claro que un plazo razonable, la prisión preventiva, no van a coincidir, digamos, en un proceso penal decir que vaya a ser la misma duración, sino es claro que porque cuando está privado de libertad el imputado tiene una mayor afectación que cuando no está privado de libertad, ¿sí? Y entonces el plazo cuando no está privado de libertad es un plazo mayor en relación con la duración del proceso con respecto al dictado de la prisión preventiva, ¿sí? Se han establecido en Latinoamérica plazos de duración máxima de la prisión preventiva, no siempre respetados, ¿sí? En Costa Rica también, el caso Ambrain y otros en contra de Costa Rica, se resolvió en contra de la propia Sala Constitucional costarricense, ¿sí? Que había tolerado prolongaciones de la prisión preventiva, en el caso concreto, digamos, mayores que las contempladas legalmente. Usualmente nosotros, con respecto a la proporcionalidad, se dice en forma adicional que muchas veces se dice la prisión preventiva no puede ser más grave que la pena privativa de libertad. Se hace esa afirmación en Latinoamérica. Nosotros tenemos regulaciones del principio de proporcionalidad en nuestros códigos en forma similar, digamos, en cuanto se establece, por ejemplo, que la prisión preventiva no puede durar más que la pena que se le pudiera imponer, bueno, que de acuerdo con un análisis prima facie, que se le pudiera imponer al imputado de privación de libertad efectiva en el caso de que fuera condenado. O sea, no en el caso de que fuera condenado a una pena privativa de libertad y se le fuera a dejar en libertad bajo un periodo de prueba. Esa es una regla que encontramos en nuestros códigos procesales penales, expresión, digamos, del principio de proporcionalidad, y usualmente en ese sentido se hace referencia a la proporcionalidad, y también la Corte Interamericana tiene alguna resolución en ese sentido, se ha referido. Sin embargo, en realidad es un razonamiento que no es adecuado, no es exacto, en el sentido de que la prisión preventiva debería ser mucho menos gravosa que la pena privativa de libertad. Por eso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido un límite mayor que el que se tiende a establecer en nuestros países, ¿sí? Que se parte de la pena, digamos, esperada. Y ha dicho que
tratando de concretizarlo y de evitar esta indeterminación, bueno, partamos de la pena mínima, pero ni siquiera la pena mínima, sino de 2/3 de la pena mínima. En el tema de los sustitutivos de la prisión preventiva, bueno, ya hemos hablado con respecto a eso, es una consecuencia de principios de necesidad, deben procurarse, lo ha dicho la Corte Interamericana en muchas resoluciones, la restricción menor posible de la libertad debe preferirse, al final de cuentas, las alternativas. El voto de la Corte Interamericana que se ha referido al tema de las alternativas es este caso Andrade Salmón versus Bolivia. También en esa se ha señalado cómo estas medidas sustitutivas deben respetar el principio de proporcionalidad, digamos, no pueden tampoco durar eternamente. Bueno, ¿qué podemos resumir de todo lo que hemos dicho con respecto a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? En primer lugar, algo que en general es aceptado, es que la prisión preventiva debe tener un carácter excepcional. Después se dice la prisión preventiva no puede ser una pena anticipada. Lógicamente, como consecuencia de eso, se dice que la prisión preventiva es una medida cautelar y no punitiva. Relacionado con eso mismo y con el carácter cautelar, se dice que solamente son admisibles las causales de peligro concreto de fuga y peligro concreto de obstaculización. Bueno, y el sentido también que se deduce en sentido contrario, pero que lo ha dicho expresamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no puede perseguirse la prevención general o la prevención especial por ser propios de una pena. También ha hecho referencia a aspectos relacionados con el peligro de reiteración que les mencionaba o con la alarma social, como se hace referencia ahí, aunque no, digamos, explícitamente como lo ha dicho la Comisión Interamericana, aunque es claro que se deduce de las únicas causales también admisibles por la misma del peligro concreto de fuga y peligro concreto de obstaculización. Relacionado con las alternativas y con esa también regulación hondureña sobre las alternativas, dice que la restricción de libertad debe disponerse en los límites estrictamente necesarios, lo que lleva por supuesto a la prioridad de estas alternativas, que toda restricción de la libertad debe ser fundamentada, que los presos preventivos deben ser tratados conforme a su condición y ser separados de los condenados, lo que es claro que no ocurre en muchos países latinoamericanos, y a eso se han referido diferentes votos, que se prohíben las detenciones, las razas y las detenciones programadas, digamos, y colectivas. Como conclusiones, vemos que el tema de la prisión preventiva sigue siendo un problema en Latinoamérica. Seguimos teniendo altos porcentajes de presos sin condena. También con todo eso, un tema muy relacionado con todo el problema del hacinamiento carcelario, tanto de presos sin condena como los presos que cumplen pena privativa de libertad. Se trataba de un tema que impulsó a los códigos latinoamericanos como consecuencia del código modelo, aunque al final de cuentas se apartaron en algunos aspectos y han venido una serie de contrarreformas, unido también a que el tema de la prisión preventiva, a través, por ejemplo, de afirmaciones como el peligro concreto de fuga y peligro concreto de obstaculización, permite un cierto grado de valoración que puede hacer que en un país concreto se ha aplicado de una manera muy fácil o bien de una manera restrictiva. Por eso legislaciones con normativas similares, países con normativas similares, presentan grados también diferentes de presos sin condena. Y se ha producido una disminución de los presos en Latinoamérica, pero no de manera significativa. Y bueno, y la Corte Interamericana, a través de lo que les he mencionado, se ha ocupado de la jurisprudencia, se ha ocupado a través de su jurisprudencia de
de la regulación de la prisión preventiva en Latinoamérica, los límites que deben tener. Importantes son también esos votos particulares del expresidente de la Corte Interamericana, Sergio García Ramírez, y con todo lo que se aprecia en definitiva es que a pesar de esos votos de la Corte Interamericana, nuestros países no han tendido a seguir lo que ha dicho la Corte Interamericana y no han realizado el control de convencionalidad exigido por la Corte Interamericana a partir del caso Almonacid Arellano. Muchas gracias. Bueno, quedamos abiertos, estoy totalmente abierto por las preguntas que quieran hacer ustedes con total libertad. Vamos de primera edición. ¿Qué incidencia tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando hace estas recomendaciones de que los están presos preventivamente deben de permanecer separados de los que ya fueron condenados? Y la otra pregunta que quisiera saber es ¿por qué a nivel de Latinoamérica algunos países aparecen con un índice de porcentaje de más presos en las cárceles y Honduras aparece con un 51% y Costa Rica, que es un país Nicaragua, que es un país centroamericano, aparece con un 12% de presos? ¿Cuál es la diferencia ahí? ¿Por qué Nicaragua tiene ese bajo nivel de detenidos en la prisión preventiva? Sí. Bueno, la primera pregunta que era, es que formuló la de Nicaragua y la otra era. La primera que le formulé, ¿qué incidencia tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando hace estas recomendaciones que efectivamente deberían de permanecer separados los que van preventivamente con los que ya están condenados, a efecto de que no puedan haber problemas ahí en ese sentido? Bueno, en primer lugar, la regla de la separación entre condenados y presos preventivos es una regla en general del derecho internacional de los derechos humanos. Está expresamente en la Convención Americana de Derechos Humanos, pero también en muchos instrumentos internacionales de derechos humanos, bueno, incluso las reglas de Mandela. En la práctica latinoamericana, sin embargo, no se ha tendido a aplicar y ha habido una serie de quebrantos, digamos, a esa situación de esa falta de separación entre presos condenados y presos en prisión preventiva, ¿sí? Y esto ha provocado, sí, una serie de resoluciones de la Corte Interamericana, desde el caso Tibi, igual este caso del año 2013 en relación con Honduras, que trató el tema también de las maras, en una resolución, ahora no quiero equivocarme en el nombre, y hay un proceso, sí, de supervisión de parte de la Corte Interamericana, a ver qué medidas el Estado tiene que informar, y por supuesto lo que sucede es que los Estados pues deben, no hay un órgano coercitivo, más bien en el derecho internacional, es parte de la presión internacional y de los informes que tienen que darse con respecto al cumplimiento. No solo la Corte Interamericana, sino la Comisión Interamericana a veces realiza visitas y plantea problemas también en la prisión preventiva. La Comisión Interamericana es también un órgano de protección de los derechos humanos. Deberían estar separados, entre otros aspectos, y deberían estar también en mejores condiciones. Sin embargo, eso no ocurre siempre. En Costa Rica también tengo que decir que hay una cárcel para presos preventivos en San José, que es la cárcel
el centro de San Sebastián. En ese centro ha habido también la comisión presentaba algunas denuncias en relación con esto, pero tal vez uno de los centros más problemáticos, digamos, con mayor cantidad de hacinamiento, con un problema de violencia muy grande, que incluso hay algunas resoluciones que han ordenado el límite del ingreso de privados de libertad en esto, no cumpliendo entonces esa situación, digamos, que debería existir con respecto a los presos en prisión preventiva, digamos, y que debería estar en una situación incluso más favorable. En el caso costarricense, con respecto a los presos preventivos, digamos, existía antes de la reforma procesal un 47% de presos en prisión preventiva. En algún momento llegó a tener casi un 15% de presos en prisión preventiva como consecuencia de una serie de votos de la Sala Constitucional en sus inicios, a principios de los años 90, que controlaba en muchos casos, declaró muchos recursos en casos en que se había dictado la prisión preventiva. Hoy día, digamos, se ha recaído, digamos, con respecto a eso. Y desde hace algunos años, de manera estable, se mantiene en 25% de presos sin condena. Eso no quiere decir que no haya un gran problema en relación con la prisión preventiva. Hay grandes problemas de hacinamiento y ha ido en aumento, porque lo que sucedió es que a partir del año 2010 hubo un aumento vertiginoso de la cantidad de privados de libertad en Costa Rica, que pasó de aproximadamente 200 privados de libertad por 100.000 habitantes a 350 privados de libertad por 100.000 habitantes. Y digamos que lo que ha sucedido es que ese aumento constante de la cantidad de privados de libertad sigue también, la prisión preventiva sigue también de manera paralela, aumenta la cantidad y en forma paralela aumenta la cantidad de presos en prisión preventiva, una gran cantidad, e incluso podría decirse, había algunas estadísticas, digamos, que si partiéramos de la cantidad de presos actualmente por 100.000 habitantes de prisión preventiva, digamos, si lo comparáramos con lo que existía en el 81, el porcentaje sería similar de presos en prisión preventiva, lo que revela un gran problema. Hay un problema muy grande desde el punto de vista carcelario en Costa Rica y también en relación con la prisión preventiva. Hay que ver, digamos, se ha discutido muchas veces qué es lo que ha sucedido con el aumento de los privados de libertad. Lo que sí se puede señalar es que hay una relación, al menos casi automática, cuando se regula el procedimiento expedito de fragancia, inmediatamente aumenta drásticamente la cantidad de privados de libertad. Claro, en el procedimiento expedito de fragancia, los plazos de prisión preventiva son menores, pero parte de los problemas a veces que se ha dicho es que se ha tendido en demasía a dictar la prisión preventiva en esos casos de procedimientos de fragancia. Y es posible, sí, que como consecuencia que eso haya contribuido, esa facilidad también del dictado de condenas que han aumentado mucho, haya contribuido a que no haya aumentado los porcentajes de presos sin condena. Hay un problema evidente en prisión preventiva. Muchos de los problemas a veces que se señalan a nivel penitenciario con respecto a los presos preventivos es que muchos de los presos preventivos entran y están en un periodo muy corto de tiempo, casi como decir para apaciguar los ánimos. Un porcentaje grande entran y en el transcurso de un mes van a ser excarcelados. Entonces se discute a veces si lo mejor no sería que no se hubiera dictado desde el principio. En el caso de Nicaragua hay que ver los porcentajes con cautela. A ver cómo es que cuentan los presos
en prisión preventiva. A veces hay países que consideran que no están en prisión preventiva los que están condenados, pero con sentencia no firme. Aún los que estén condenados con sentencia no firme son presos preventivos. Precisamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos en muchas resoluciones ha dicho que la presunción de inocencia rige hasta sentencia firme. Sin embargo, creo que esa es una de las situaciones que se da, aparte de que en ocasiones no se cuentan, digamos, los que están en ciertas dependencias policiales. También hay que decir, y creo que el proceso nicaragüense se realiza de una manera bastante rápida y es posible que eso haya contribuido. Esos son algunos, digamos, algunas de las notas, creo que algunas de las notas que se hacen en estos reportajes que provienen de Líbano, se hacen algunas salvedades, digamos, en relación con Nicaragua. Tenemos que constatarlas, digamos, yo les estoy tratando de contestar, digamos, que creo que hay algunas salvedades en ese sentido, que estoy diciendo yo, del conteo de los privados de libertad en prisión preventiva. Eso en el caso, sí, de Nicaragua. Hay otros países, les digo, uno de los grandes problemas es la forma también que se aplique de manera en la práctica. Digamos, yo les decía que las causales de peligro concreto de fuga o peligro concreto de obstaculización se pueden aplicar de una manera muy fácil o de una manera restrictiva, y entonces legislaciones con porcentajes digamos, con legislaciones similares pueden tener una aplicación práctica muy diferente del tema de la prisión preventiva, y creo que esa es una de las razones en relación con eso que usted me indica de por qué es esa diferenciación, digamos, entre unos países, digamos, y otros países en relación. Yo creo también, y les digo, que para mí, digamos, un país que tenga porcentajes altos, muy altos de prisión preventiva, de más del 50%, lo que revela también es problemas de ineficiencia del sistema penal, problemas en que muchas veces lo que sucede es que se priva de la prisión preventiva, pero de cuentas van a terminar absueltos estas personas, y al final de cuentas, digamos, desde el punto de vista probatorio y de lo estricto que se impone una condena con base en la certeza, no se va a llegar a eso porque el sistema no es lo suficiente eficiente para realizar la investigación también que pueda llegar a una sentencia, digamos, condenatoria. Entonces, la mayoría de los presos están en prisión preventiva y no cumpliendo una pena privativa de libertad. Hace unos años, cuando se daba el problema, como a principios de los años 90 decía Eugenio Lobo Zapparoni que muchas veces la prisión preventiva era la pena y la excarcelación era una especie de procedimiento de revisión por medio del cual se liberaba que estuviera cumpliendo una pena, señalando precisamente esa función que en la práctica muchas veces cumple de carácter de cumplir la prisión preventiva. ¿Alguna? Allá. Buenas noches, doctor Rodríguez. Gracias por la cátedra que nos ha dado de la prisión preventiva. Yo solo tenía una consulta en cuanto usted hablaba del principio de proporcionalidad, de una relación que tiene con el derecho constitucional. ¿Cuáles son las razones? Sí, hoy día es un principio que está relacionado con los derechos fundamentales señalados. Cualquier libro de derecho constitucional hoy día va a desarrollar el principio de proporcionalidad y se considera un principio propio de un Estado de Derecho. Usualmente dice un principio de un Estado material de derechos dentro de toda esta teoría. Les decía
provenía en gran parte del derecho administrativo o policial, ¿sí? Este principio. Y cualquier derecho fundamental la misma actuación administrativa requiere que esté sometida a límites, digamos. Los derechos fundamentales en general admiten injerencias dentro de cierto ámbito, digamos. Por ejemplo, la libertad personal. La libertad personal no es un derecho absoluto, digamos, admite limitaciones que pueden llevar al dictado de la prisión preventiva o de una pena privativa de libertad, por ejemplo. Incluso las alternativas a la prisión pueden implicar también restricciones a la libertad personal. Siempre, digamos, pero se establece una serie de requisitos para que se pueda proceder a esa injerencia. Dentro de esos, decía la regulación legal respecto al principio de proporcionalidad y el respeto a un núcleo básico del derecho. Por ejemplo, en relación con la misma libertad personal, los privados de libertad en prisión preventiva tienen un ámbito de libertad dentro del lugar en que estén recluidos y deben tener un núcleo, digamos, que sea intangible. Lo vemos también con los otros derechos fundamentales, por ejemplo, digamos, la inviolabilidad del domicilio tiene también la posibilidad de que existan injerencias, por ejemplo, que dan lugar a allanamientos moradas. En realidad también el principio de proporcionalidad opera como un límite en relación con eso. Bueno, si se puede buscar una medida menos drástica que ese allanamiento de morada que afecta la intimidad, debe procurarse esas medidas menos drásticas, digamos. Si es que, por ejemplo, la persona sale todos los días afuera de la casa, ¿verdad? Se dice que está escondida en una casa todos los días, ¿sabes? Pues esperar a que salga, digamos. O igualmente, en delitos poco graves no debería permitirse el allanamiento de morada. Igual, con respecto a temas como la interceptación de llamadas telefónicas, que muchas veces se establece un listado de delitos que son los únicos que permitirían estas intervenciones, y que ese listado es una concretización del principio de proporcionalidad. Bueno, tiene que ver con un derecho también fundamental, la libertad de comunicación con otras personas, pues se establecen límites a eso. Igualmente, había habido en algunos lados discusiones, por ejemplo, con respecto al tema mismo de la vigilancia, digamos, de lo que llaman la gran escucha en Alemania, digamos, sobre la posibilidad, por ejemplo, la delincuencia organizada de poder captar lo que ocurre, ya no a través de interceptación de llamadas telefónicas, sino captar lo que ocurre en recintos privados. Una gran discusión en el Tribunal Constitucional sobre si eso era conforme al principio de proporcionalidad o no, que significaba también una injerencia más allá del núcleo básico del derecho. Algunos autores dijeron, digamos, o algunos de los jueces dijeron que era inconstitucional, la mayoría dijo que no era inconstitucional, estableciendo ciertos límites. Por ejemplo, si en la escucha se determinara que lo que están hablando, por ejemplo, la recámara, no tiene que ver nada con la investigación que debería pagarse, decía el Tribunal Federal Constitucional alemán. Hoy día les decían los diversos derechos fundamentales que encontramos encontrarán en la misma Constitución muchas referencias a posibilidades de injerencias. Injerencias es, digamos, el derecho fundamental admite alguna intervención dentro de un cierto ámbito de relación con ese derecho fundamental, siempre y cuando se justifique por razones especiales y con respecto al principio de proporcionalidad. Por eso es que
hoy día se considera como un principio básico, les decía, del derecho constitucional y fundamentalmente en relación con el tema de los derechos fundamentales. También el derecho administrativo tiene una gran importancia en relación, por ejemplo, con diversas disposiciones municipales, con respecto a, podría ser también con respecto a los mismos temas de restricciones que se dé a los administrados dentro del ámbito, digamos, municipal, en relación con actividades que realicen los límites de actividades y los permisos de estos. Y fundamentalmente tiene una incidencia principal dentro del derecho de policía, como les decía, y las actuaciones de la policía que deben también respetar este principio de proporcionalidad. Forma parte, les decía, se dice hoy día, del principio de Estado de Derecho, también se ha tratado de deducir el principio de dignidad de la persona humana. Y operan usualmente como, digamos, como una protección para los administrados, para decir una palabra, un límite a la intervención estatal, con todas las nuevas tendencias del derecho. Han tratado de utilizar más bien el principio de proporcionalidad en un sentido inverso, más bien ampliando la actuación estatal y justificando esa intervención estatal en contra de los administrados y tratando de limitar una serie también de garantías de una manera excesiva. Doctor, la pregunta que le quiero hacer es acerca de la presunción de inocencia, es lo que se basa la prisión preventiva. Entendemos que en países como en la Alemania nazi, en la Italia fascista, en los países comunistas, también este principio de presunción de inocencia no era válido, no se respetaba. Pero esos regímenes ya se acabaron. Pero la pregunta, esos regímenes ya son historia, se acabaron. Pero mi pregunta es si en algunos países está en riesgo el derecho a la presunción de inocencia. Pregunto esto debido a que hay ciertos movimientos, por ejemplo feministas, que en teoría luchan por los derechos de las mujeres, en donde se quieren introducir leyes que se suprima la presunción de inocencia al hombre acusado, por ejemplo, de violación o de violencia. A la mujer, por ejemplo, que acusa a un hombre, se le crea sí o sí, y que sea culpable hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, quería saber qué opina usted acerca de eso, qué sabe de algo. Sí, efectivamente, sí. En los regímenes autoritarios se puso en cuestión la presunción de inocencia dentro del fascismo, el nacionalsocialismo. Sin embargo, no es algo superado hoy día. Hoy día muchos de los eslóganes y de las afirmaciones que encontramos incluso en nuestros medios de comunicación no son muy diferentes, por ejemplo, lo que nos decía Garófalo como representante del positivismo criminológico del siglo XIX y que a final de cuentas proponía un sistema de carácter inquisitivo para la protección de la sociedad dentro de sus concepciones sobre el derecho penal de autor. Y si ustedes leen el libro de Garófalo y lo ven con algunas de las afirmaciones que se hacen hoy día, encontrarán una similitud. Encontramos muchas veces, sí, hoy día que se cuestiona la presunción de inocencia y las afirmaciones de que es un exceso y las afirmaciones mismas de que hay excesos de garantías para los imputados y no para las víctimas. Algunos han defendido incluso la existencia de un principio pro víctima, pero es claro que un principio así se contrapone con la presunción de inocencia, digamos, existe uno, no existe el otro, digamos. Ha habido un movimiento a favor de las víctimas desde los años
70 del siglo pasado, a nivel inmunológico, a nivel de los diversos congresos, también de criminología, también, que se plasmó en algunas normas del derecho internacional de los derechos humanos, y que también llevó a tener a cumplir nuestros códigos procesales, dándole una cierta participación a las víctimas dentro del proceso, el derecho a ser oída, por ejemplo, el evitar la segunda victimización, la protección también, medidas de protección para evitar que se le dé muerte frente a las amenazas, como parte de lo que ha ocurrido. Y sin embargo, digamos, la posición del imputado es diferente a la posición de la víctima. La víctima debe ser protegida, pero el imputado se encuentra en una situación diferente, digamos, ante la amenaza de injerencias a su libertad personal, como puede ser la prisión preventiva o la pena privativa de libertad. Y precisamente gran parte de los principios en relación con la justicia penal se desarrollaron a partir del imputado, es decir, aunque en los últimos tiempos se ha tenido también a proteger a las víctimas. Uno de los temas en que ha habido una gran reacción es en ciertos delitos, como los delitos de carácter sexual o de violencia intrafamiliar. Y es claro que muchos de estos delitos, y se refiere mucho, digamos, en relación, creo que lo que hace referencia también con respecto al mismo tema de la valoración de la prueba y al dictado de las condenas o absolutorias como en un pasado, digamos, la palabra del imputado y la palabra de la víctima, como decía, esa afirmación que él decía antes, era palabra de uno contra la palabra del otro, y entonces se contrarrestan y da lugar a una absolutoria, hoy día no dice así. Y también, sobre todo, es muy difícil siempre todo el tema de la valoración de la prueba en ciertos delitos, como los delitos de carácter sexual que se realizan dentro del ámbito familiar, que a veces es simplemente la declaración de uno, el resultado de la declaración de otro, sin que existan mayores elementos, digamos, adicionales. Precisamente ahí es donde se presentan las grandes dificultades para el tema de la valoración de la prueba, ¿sí? Y en ocasiones los tribunales han llevado hacia un exceso en esa temática. Claro que existía un exceso en el sentido contrario en el pasado, pero a veces se ha tenido un exceso en un sentido contrario, más bien que el imputado tenga que demostrar, podemos decir, por qué es que la víctima está mintiendo, digamos, y en donde se ha producido una especie en la práctica, digamos, muchas veces de inversión, podemos decir, de las cargas de la prueba. Es un tema muy delicado, digamos, y es importante como en materia de valoración de la prueba en realidad no deberíamos establecer parámetros diferentes de valoración de la prueba para unos casos y para otros. Debería ser uniforme. Y por supuesto, con base en el principio de libertad probatoria, se permite incluso la condena con base en un solo testigo. Pero hay que ser muy cuidadosos, digamos, en el análisis de la prueba en esos casos, ¿sí? Lo que no siempre ocurre en la práctica en diversos países como el de no solo en Honduras, en Costa Rica, creo que también en España, en Argentina, ¿sí? La gran dificultad. No hay nada más difícil, les puedo decir, como juez, que el tema de la valoración de la prueba, y no hay nada más difícil que la valoración de la prueba en delitos en que solo hay prueba testimonial y en donde se trata de versiones encontradas. Por supuesto,
hay que revisar todo el contexto y una serie de aspectos y tampoco se trata de decir, como se decía en un pasado, que la palabra de uno, que la palabra de otro, de que ellas se contrarrestan, pero sí exige un esfuerzo en la elaboración de la prueba y tampoco una inversión en el tema probatorio como ocurre muchas veces en la práctica de nuestro país. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie más? Bueno, muchas gracias. Les agradezco mucho la atención y ojalá que pronto nos volvamos a ver. Antes de que se retiren, el Colegio de Abogados de Honduras le otorga un reconocimiento al doctor Javier Joel Rodríguez, que será leído por la honorable presidenta del Colegio de Abogados, la abogada Miguelita Ochoa Medrano. Muchas gracias, licenciado. Efectivamente, vamos a dar un reconocimiento documental que no es más que una muestra mínima de lo que realmente podemos agradecer por esta jornada que el día de hoy ha compartido el doctor Rubén con cada uno de ustedes aquí presentes y reiteramos con nuestros colegas a nivel nacional. El reconocimiento refiere y dice así: el Colegio de Abogados de Honduras otorga el presente reconocimiento al doctor Javier Rodríguez por su valioso aporte al haber impartido la Conferencia Internacional Análisis Jurisprudencial de la Prisión Preventiva a los 22 días del mes de febrero del año 2019 en la ciudad de Comayagüela, en el departamento de Francisco Morazán. Colegio de Abogados de Honduras y Centro de Capacitación. Firman el doctor Ernesto Ramírez Ávila, director del centro, y su servidora, y el aplauso merecido para el doctor por toda la presentación. Una pequeña muestra de lo que este maravilloso país produce, que es café netamente hondureño, con una bolsita que tiene los colores de nuestra historia lenca, un obsequio pequeño, significativo, pero con mucho cariño de la Junta Directiva Nacional del Colegio de Abogados de Honduras, para que en cada sorbo de este maravilloso y el polvo hecho que es con todo el amor que también se cultiva en nuestro territorio nacional, se recuerde entonces de estos catrachos que el día de hoy estuvieron compartiendo con ustedes. Agradecemos al doctor Joel Rodríguez y damos por concluida esta conferencia.